Bendecidos, amada familia. Vamos a tomarnos un momento, vamos a respirar profundamente y enfocar nuestra atención, prestar nuestro oído a lo que vamos a ver hoy, a lo que vamos a escuchar, porque esto puede cambiar la manera en la que estás interpretando los momentos de desorden o incertidumbre en tu vida. Vamos a ir a la palabra y mirar lo que estaba pasando desde el principio. Porque muchas veces creo yo que hemos leído estos primeros versículos, primeras palabras en la escritura, pero tal vez no lo habíamos entendido completamente. Vamos a hablar del mover del espíritu en el caos. Hay un principio en la escritura que no podemos ignorar si de verdad queremos entender algo correctamente. El principio de la primera mención. La primera vez que algo aparece en la palabra no es casual. Ahí se establece su diseño, ahí se revela intención, ahí se define cómo debe entenderse todo lo demás. Y es que si no regresamos ahí, terminamos interpretando muchas veces desde lo que vemos, desde lo que sentimos, desde lo que hemos vivido y no desde la verdad. Cuando vamos al principio para entender el mover del Espíritu de Dios, lo que encontramos rompe completamente nuestras ideas. Porque si somos honestos, muchos de nosotros hemos pensado en algún momento, cuando esté mejor, entonces Dios se va a mover. Cuando ordene mi vida, entonces voy a ver al Espíritu obrar. O cuando salga de este caos en que me encuentro, entonces voy a estar listo y el Espíritu de Dios se va a mover. Y sin darnos cuenta, vivimos esperando estar bien para que Él se acerque. Pero cuando regresamos al principio, la primera vez que vemos al Espíritu de Dios en acción, no es en perfección, es en el caos. La Escritura dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí hay algo que no podemos leer rápido. La tierra estaba desordenada y vacía. En el hebreo original, tohu no es simplemente desorden, es desolación, confusión, algo sin forma funcional, fuera de alineación con su propósito. Y vacío, o la palabra bohu, es vacío activo, o sea, no es solo vacío, es un vacío activo, algo sin contenido, sin manifestación, sin una vida visible. Y aquí es donde la Escritura misma nos da la clave para no malinterpretar esto, porque Isaías 45:18, súper claro nos dice, hablando de la tierra, no la creó en vano, y usa la palabra tohu. No la creó en vano, no la creó en tohu, para que fuese habitada, la creó. O sea, no la creó en desorden, no la creó en vano. Entonces entendemos algo súper poderoso. Dios no diseñó la tierra en desorden, Dios no diseñó la tierra en tohu, pero Génesis dice que la tierra estaba en ese desorden. Eso significa que lo que vemos en Génesis 1:2 no es el diseño final.
Es una condición desalineada del diseño. Y es exactamente ahí donde el Espíritu de Dios aparece. Y el Espíritu de Dios se movía. Es la palabra en hebreo rachaf. Y aquí es donde todo se abre, porque rachaf no significa simplemente moverse. No está hablando de flotar, no es pasar por encima, porque esta palabra también la vemos en Deuteronomio 32:11, donde dice, como el águila revolotea, rachaf, sobre sus polluelos. Entonces, ya no estamos viendo un movimiento espiritual abstracto, estamos viendo una imagen real, una ave que cubre, que permanece, que sostiene, que incuba sus huevos, sus polluelos. El espíritu no estaba observando el caos, estaba incubando en medio del caos. Esto es demasiado importante entenderlo, porque un huevo desde afuera parece que no pasa nada. No se ve movimiento, no se ve cambio, no hay evidencia visible. Pero por dentro todo está ocurriendo. Y esto conecta con la vida real, porque sin duda alguna, creo que a todos nos ha pasado, todos hemos tenido temporadas donde decimos, no veo nada, no está cambiando nada. ¿Por qué de repente este caos? ¿Qué es este desorden? Sigo en el mismo lugar, pero al mismo tiempo hay algo que no nos deja rendirnos. Hay algo que nos sigue sosteniendo. Hay algo que te sigue alineando. Y eso no es casualidad, porque no es algo, es alguien. Eso es el Espíritu del Padre moviéndose, no esperando a que todo esté bien y perfecto, sino trabajando en medio de lo que aún no está terminado. Y aquí es donde tenemos que corregir una distorsión fuerte. El Espíritu no se mueve cuando el orden llega. El Espíritu se mueve para que el orden llegue. Aleluya. El Espíritu se mueve sobre lo que tú puedes estar experimentando como vacío, como desorden, como caos, para que el orden llegue. No se presenta cuando todo está perfecto, se posiciona sobre lo que no lo está hasta que el diseño sea restaurado, hasta que el diseño se restaura. Y ese mover no es momentáneo, es un mover constante. Permanece, sostiene, nos acompaña hasta que lo que estaba en ese tohu y bohu, en ese vacío, en ese desorden, comienza a alinearse. Y entonces Dios habla, hágase la luz. Y aquí tenemos que entenderlo correctamente, porque no está hablando del sol, porque los astros fueron creados después. Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué luz? ¿Qué es la luz? La Escritura lo revela. Jesús es el sol de justicia. Jesús es la luz del mundo. Entonces, hágase la luz. Es luz, manifiéstate. Manifiesta el orden, manifiesta el diseño, manifiesta el reino. Porque solo la luz puede restaurar lo que está en desorden. La oscuridad no resiste la luz. Cuando la luz se manifiesta, el caos cede. Y aquí entendemos todo el panorama. La tierra fue diseñada para estar conectada al reino. Pero después de la alta traición de Adán, hubo una desconexión del gobierno del diseño. Y por eso Jesús aparece diciendo, el reino se ha acercado. No era un simple momento emocional.
No, el reino de Dios no se ha acercado como emoción, como maripositas en el estómago, sino como gobierno restaurándose. Y aquí tenemos que ser súper claros porque tendemos a romantizar tanto el evangelio. Esto no se trata de sentir bonito, esto no se trata de emociones, esto no se trata de experiencias. Es un rey restaurando el orden, es el espíritu moviéndose hasta alinear el diseño. Y esto lo cambia todo porque cuando entendemos esto, no tenemos que estar perfectos para que Dios se mueva. Esta es la presión, el juicio, el señalamiento de la religión que nos dice que tenemos que llegar perfectos, que tenemos que estar perfectos con la ropa correcta, con las palabras correctas. Y no me malentiendas, porque debe de haber una manifestación del nuevo ser, del nuevo hombre, de la nueva criatura que hoy somos, pero no nos pide jamás el Padre, no es el carácter de nuestro Padre estar perfectos para que Él se mueva. No tenemos que salir del caos para que Él llegue, no tengo que tenerlo todo resuelto, porque desde el principio Él se mueve en medio del caos, Él se mueve en medio del vacío, Él se mueve en lo que aún no se ve. No para dejarlo así, sino para restaurar el diseño, para manifestar la vida, para establecer el orden del reino. Y gloria a Dios, gracias a Dios, porque eso significa que incluso en los momentos donde sentimos que todo está desordenado, donde hay vacío, donde no vemos nada, Él no se ha ido, Él se está moviendo. Él está cubriendo, Él nos está sosteniendo, Él está incubando hasta que la vida se manifieste, hasta que el diseño en tu vida se alinee, hasta que el orden del reino sea visible. Y ese mismo espíritu es el que vamos a ver manifestarse, el que estamos viendo manifestarse. Y es el mismo espíritu el que no solo se movía sobre las aguas en el principio, sino el que ahora ha venido a habitar con nosotros. No es una visita, no es un momento, no es un evento que llega, hace algo y se va. La escritura es clara. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó habla de tabernacular, de establecer morada, de permanecer. Más adelante Jesús mismo lo afirma: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces tenemos que ajustar nuestro entendimiento. El Espíritu no llega, pone orden y se retira. El Espíritu permanece, el Espíritu habita, el Espíritu continúa operando. Y sí, lo vimos desde el principio, Él se mueve en medio del caos, Él se mueve en medio del vacío, Él se mueve en lo que aún no está alineado. Pero eso no significa que el caos sea el estado correcto. No estamos diciendo, no te preocupes, quédate así estás bien, Dios ama el desorden. No, sería todo lo contrario a lo que el Padre desea, al carácter de Él. Él se mueve para transformar ese estado. Él se mueve para alinear lo que está fuera de diseño. Él se mueve hasta que el orden del reino se establece. Y aquí es necesario decir con mucha claridad que así como vemos manifestaciones en momentos específicos, también es manifestación del Espíritu que tu mente vaya siendo ordenada, que tus decisiones se alineen, que tu carácter sea formado, que tu vida comience a reflejar el diseño del Padre. Eso no es menos espiritual, eso es evidencia real de su mover, porque el mismo espíritu que incuba en Génesis ahora habita.
ahora permanece, ahora continúa trabajando dentro, y ese mover no es momentáneo, es progresivo, es constante, es súper intencional. Y si lo podemos ver, nuestra vida no es perfecta, pero ya no está igual. Hay áreas que antes estaban en tohu y hoy estamos tomando forma. Hay áreas que estaban en bohu y hoy tienen vida. Lo que estaba en vacío, lo que estaba en desorden, hoy ha tomado forma, hoy tiene vida. Eso es el Espíritu, no visitando, sino tabernaculando contigo, sosteniendo el proceso, alineando continuamente nuestra vida al diseño y al deseo del Padre. Y eso nos ayuda a prepararnos para lo que sigue, porque el mismo Espíritu que se movía en Génesis habitó en medio del pueblo y ahora permanece en nosotros. Y es el que vamos a ver manifestarse en Hechos, no como algo nuevo, sino como la continuidad de un mover que nunca se detuvo.